Lorena Zárate, Habitat Coalition, International Coalition, documental redes sociales. El esquema un poco que hemos identificado, la presentación de la organización, sus fines, objetivos y filosofía de trabajo, contextualizar ese trabajo que hacen y un poco el por qué a día de hoy es necesario, y un tercer nivel de toda la dinámica y la apuesta que hace HIC en el marco del Foro Internacional de Democracia y Cooperación. Bueno, HIC son las siglas en inglés de Habitat International Coalition, o lo que llamamos en castellano Coalición Internacional para el Hábitat. Es una red global, independiente, sin fines de lucro, que tiene ya más de 35 años trabajando en el campo de la vivienda y el hábitat popular. Está conformada hoy por alrededor de 350 organizaciones y personas en algo así como 118 países en el mundo. No es una estructura como otras, digamos, grandes ONGs internacionales, ¿no? HIC no es una ONG internacional, es una coalición o una especie de federación de distintos tipos de organizaciones. Y en esas organizaciones hay desde profesionales y técnicos agrupados en las que se llaman organizaciones no gubernamentales u otro tipo de asociaciones, movimientos y organizaciones de base, algunos de esos bastante grandes, movimientos de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, por ejemplo, o organizaciones de lo que se llama mutirão en portugués en Brasil, que tienen decenas de miles de personas, ¿no? Y también gente de las universidades, institutos de investigación, cátedras de vivienda y hábitat popular desde las universidades, tanto públicas como privadas. Es decir, un conjunto de actores muy diversos, que es una gran riqueza, pero también una gran complicación, ¿no? A la hora de ponernos de acuerdo, a la hora de debatir para dónde vamos, sobre todo las estrategias. O sea, el para dónde vamos más o menos es compartido, pero las estrategias de cómo vamos a hacer eso, por supuesto, difieren entre unos tipos de organizaciones y otras, ¿no? El objetivo central de la organización, tal como está descrito en los estatutos y demás, es trabajar por el derecho de toda persona a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Entonces no hablamos de casas, no hablamos de pisos, no hablamos de departamentos, sino de un lugar adecuado, ¿no? Y digno. Y bueno, eso tiene distintas características, por supuesto incluye las paredes y el techo, pero va bastante más allá de las paredes y el techo. Y en esa medida se ha trabajado mucho tiempo, ya desde la década de los 90, explícitamente a nivel internacional para definir en los instrumentos de Naciones Unidas qué es el derecho a la vivienda adecuada, ¿no? No alcanza con que esté en el pacto, en el PIDESC, no alcanza con que esté en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que hay que especificar un poco más qué entendemos por derecho a la vivienda adecuada para a partir de ahí poder decir cuáles son las obligaciones del Estado y por qué estamos luchando. Bueno, los ejes estratégicos de la organización, digamos que están divididos en dos grandes líneas, ¿no? Básicamente. Una que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos y los actores sociales, sobre todo de impulsar a aquellos que tienden a la autonomía y a la autogestión en la organización. Y el otro, la incidencia en las políticas públicas. O sea, y eso los trabajamos como ejes en paralelo, ¿no? No ponemos demasiada fuerza, no ponemos toda la fuerza en la incidencia porque sabemos que eso es muy variable, depende de condiciones de un contexto que no podemos manejar, pero sí, de todos modos, se trabaja desde el nivel internacional en estas cumbres y documentos internacionales para intentar incidir en esa agenda global con Naciones Unidas y otros actores, los relatores, la Oficina del Alto Comisionado. HIC tiene estatus consultivo en el ECOSOC y demás desde hace mucho tiempo, con redes internacionales, ¿no? Amnistía, etcétera, etcétera, para tratar de profundizar esta perspectiva de derechos económicos, sociales y culturales sobre todo, pero también pasando, por supuesto, por el nivel regional, digamos, en América Latina, en Asia, en África, con los distintos actores ahí, ya sean, por ejemplo, bancos de desarrollo, bancos regionales de inversión y desarrollo, llamados así, o instancias, digamos, supranacionales de articulación de ministros de vivienda y urbanismo o cosas de estas, ¿no? Una incidencia que es muy complicada, es muy
efímera, muy puntual, ¿no? Muy aleatoria, depende de que si nos invitan o no nos invitan, nos dejan entrar, nos dejan hablar, todas estas cosas, pero de todos modos cada tanto se mandan declaraciones y se intenta estar ahí y decir algo, ¿no? Que por cierto se recogen cosas, el problema es después si se implementan o no se implementan y cómo se implementan, pero bueno. Y luego en el nivel nacional, desde constituciones, incidiendo para que esté el derecho a la vivienda reconocido, está en casi todas las constituciones de América Latina, por ejemplo, que es la región donde trabajamos, desde la Oficina de México. En muchas se ha quitado y entonces era para que se volviera a poner, por ejemplo, en la Constitución de Perú, ¿no? Fujimori quitó el derecho a la vivienda de la Constitución peruana. Entonces hay una campaña ahí de miembros trabajando por eso, o en el caso de Bolivia o Ecuador, con los procesos constituyentes que ha habido, incluso en Venezuela, para que quedara puesto ya de una manera más amplia, ¿no? El concepto de derecho a la vivienda y que incluyera todo lo que venimos trabajando en el ámbito internacional, incluso el derecho a la ciudad también ya está reconocido, ¿no? En la Constitución ecuatoriana. Y de ahí para abajo, digamos, la cuestión de las leyes, se ha incidido también en muchísimas leyes vinculadas a temas de vivienda, ordenamiento territorial, el llamado desarrollo urbano y demás. Y también en el nivel siguiente, políticas de vivienda, o sea, cosas que han propuesto miembros de HIC en la región se han retomado como políticas de vivienda en muchos países, ¿no? Y bueno, el enfoque ahí, digamos que es pues tratar de ver lo que está sucediendo y cómo se ha construido el hábitat popular de otra manera, ¿no? En general, cuando se mira el sur del mundo, se ve que entre digamos, las 2/3 partes, entre la mitad y las 2/3 partes del espacio construido habitable, no solamente viviendas, ¿no? Sino los barrios enteros, con todos los equipamientos y servicios, los ha hecho la gente, los ha hecho el esfuerzo de la gente. Eso es muy claro en América Latina, cada vez más claro en Asia y África, que están viviendo ahora un proceso de urbanización muy acelerado, digamos, mucho más acelerado que lo que fue el proceso entre los 40 y los 60 en América Latina, con unas condiciones todavía mucho más precarias. No hay un proceso de industrialización que esté acompañando ese proceso de urbanización, con todas las limitaciones que entonces tenía, pero ahora ni siquiera eso, ¿no? Entonces se están dando condiciones muy precarias del hábitat popular, pero eso en general cuando se mira desde los gobiernos, desde la academia, desde el sector privado, se ve como un problema, ¿no? O sea, imágenes de laderas en muchas de nuestras ciudades llenas de casas, o barriadas, llamadas favelas, ¿no? Tugurios, villas miserias y demás, ya desde el nombre, el concepto que se da a eso es negativo y tiene unas implicancias muy fuertes, ¿no? Es como acá está la ciudad formal, eso es la ciudad informal, esa es la ciudad marginal, esa es la ciudad irregular, y bueno, el problema es que de ahí a lo ilegal en general hay una línea muy delgada y se acaba criminalizando a la gente. Entonces, digamos, nuestra mirada es bastante distinta, ¿no? Para empezar, lo que vemos en el territorio es reflejo y a la vez condición de acciones y omisiones de diversos actores, ¿no? O sea, por algo están las cosas como están, no surgieron de la nada y sin ningún motivo. Y ahí tanto actores públicos como privados. Ni el Estado ni el sector privado tienen capacidad de construir lo que la gente ha construido, ni de movilizar los recursos, ni de hacerlo materialmente, ¿no? Ni organizativamente. Pero eso que hace la gente no se ve como una riqueza, un gran potencial, una parte de la solución del problema, es más, una parte de la realización de un derecho, como el derecho a la vivienda, sino que se ve como algo que hay que estigmatizar, como algo que hay que prohibir, como algo que hay que, ¿no? regular en el sentido más autoritario y dogmático de la palabra. Entonces nuestra mirada es una mirada positiva, una mirada de reconocer todo el esfuerzo que la gente ha puesto, una mirada de tratar de entender cuáles son esos procesos, cuáles son los tiempos de esos procesos, cuáles son la cantidad de capacidades y recursos que se movilizan y cómo, si eso se mira y se entiende, se puede apoyar, ¿no? Y apoyar en el sentido que la realización del derecho a la vivienda y una política adecuada que intente cumplir con el derecho a la vivienda para todo el mundo no significa hacer casas. Tenemos un gran problema en América Latina y no solamente de las últimas, en particular las últimas décadas, ¿no? la última década y media y todo el asunto de la burbuja inmobiliaria y la gran crisis financiera y económica que eso ha producido, era hacer millones de casas, ¿no? O sea, en México se han construido cientos de miles de viviendas al año en los últimos 8 o 9 años. Y bueno, tenemos hoy 5 millones de casas vacías, según el último censo del año pasado y cifras oficiales.
según datos de la propia Cámara de la Construcción, el 40% de lo nuevo que se ha hecho tiene problemas estructurales, ¿no?, de construcción. Además de los problemas que nosotros vemos, que se han hecho cosas a 25, 30, 40 kilómetros de donde están los equipamientos, de donde está la posibilidad del trabajo, ¿no?, sin ningún servicio ni posibilidad de realizar una vida, y esto de ciudades dormitorio, ¿no?, reproduciendo cosas que ya se ha visto que no funcionan para nada, que generan más problemas que soluciones, que empobrecen más a las familias porque están pagando una hipoteca a 25, 30 años de un sitio que se está deteriorando muy rápidamente, está construido con muy malos materiales, está lejos de todo, la gente tiene que invertir 30 o 40% de lo que gana en transporte solamente, en fin, digamos, es una deseconomía, es una política de empobrecimiento, es una política de deterioro de la vida, de la calidad de vida familiar, individual, cuestiones de violencia, cuestiones de droga, cuestiones en esos vecindarios donde, ¿no?, los padres no están en todo el día, no hay actividades para los chicos, en fin, con pocas escuelas, con casi nada de centros de salud, todo lo que no hay que hacer, digamos, la anticiudad, ¿no? Y eso se ha impulsado como la gran política de vivienda, además es el gran ejemplo. Ahora los brasileros van a mirar México para copiar lo que hace México, México a su vez copió lo que hizo Chile, y Chile, los colegas allá están hablando hace muchos años en Chile el problema de los con techo, ya no es el problema de los sin techo, sino que es el problema de los con techo. ¿Cómo se ha hecho eso?, ¿no? En fin, digamos que importa mucho desde un punto de vista muy elemental, muy básico, si la vivienda se ve como mercancía o se ve como derecho. Si se ve como un producto acabado, en este caso que el sector privado va a proveer, los estados hace muchas décadas que no construyen, en América Latina ni casi en ningún sitio, un objeto acabado que el mercado va a construir y proveer, y a lo sumo el Estado participa dando los subsidios para que la gente que no puede llegar vía el mercado acceda, ¿no? Entonces, transferencia de recursos públicos para el sector privado cada vez en menos manos, o sea, la cantidad de empresas de cemento que fabrican cemento en el mundo son muy pocas, ¿no? Se han ido como juntando entre sí, yo creo que sobran los dedos de la mano para contarlas, y lo mismo en empresas desarrolladoras e inmobiliarias, constructoras, o sea, cada vez se va concentrando más todo eso en unos pocos, ¿no? Entonces el problema de la vivienda no es un problema de hacer más casas, es un problema de entender la problemática, el asunto de otra manera. Y bueno, por ejemplo, una política adecuada de suelo, ¿dónde se va a instalar la gente? ¿Dónde se van a instalar las cuestiones productivas? ¿Dónde, no?, los servicios? ¿Dónde se puede especular y dónde no? ¿Dónde hay que proteger el suelo? O sea, quitar el suelo y la tierra del mercado, porque si no, pues acceden los que pueden pagar, ¿no? Y no los que todo mundo que tiene derecho. Es como la educación o la salud, ¿no? Si peleamos por educación pública, por salud pública, pues lo mismo la vivienda, ¿no? Y en ese sentido, otra vez, no lo de dar casas a todos, sino por lo pronto el suelo, y luego asesorías técnicas, bancos de materiales, esquemas financieros que combinen crédito, subsidio, ahorro de la gente, ayuda mutua, en fin, una serie de opciones que se vienen analizando, sistematizando y proponiendo hace mucho tiempo, que se han dado en distintos sitios a distintas escalas, pero que es muy difícil cambiar la lógica de esta mirada mercantilista de la vivienda que se ha impuesto, en particular en los últimos 25 o 30 años, y que va vinculada al hecho de la propiedad, ¿no? De que hagamos de nuestros países países de propietarios y que todo el mundo sea dueño, y etcétera, etcétera, y eso, la verdad que lo que vemos que los únicos que beneficia es a los que hacen negocios, ¿no? Muchas veces tener un título de propiedad nos pone más en riesgo que el darnos seguridad de tenencia, ¿no? No es directamente proporcional, ¿no? Muchas veces la gente cuando tiene el título sobre su casa, la gente de menos recursos económicos, sobre todo cuando tiene una emergencia familiar de salud, ¿no?, enfermedades de largo plazo, etcétera, lo primero que va a poner en riesgo es lo que puede convertir en dinero, en más dinero, y eso es el lugar donde vive. Entonces, en definitiva, algo que en teoría te tiene que dar patrimonio y certeza y tranquilidad y que vas a heredar a tus hijos y todo esto, en muchas situaciones se vuelve un asunto de mucha vulnerabilidad, ¿no?, y que la gente pues pone sobre la mesa para poder salvar otras cosas inmediatas. Entonces, y esto se ha promovido, ¿no? Se ha promovido
esta dupla de construcción de viviendas con titulación individual para todo el mundo de su vivienda, como un único modelo. O sea, no se construye vivienda pública, no se construye vivienda de alquiler. El alquiler es la opción para por lo menos el 30% de la gente en la gran parte de las ciudades, ¿no? De las ciudades de cierto tamaño, y eso no se está promoviendo, no se está cuidando, ¿no? Las leyes inquilinarias hace tiempo que se dejaron de lado, que no se actualizan, que no se protegen a los inquilinos. En fin, es, ¿no? Como todo un único modelo acotado a una sola opción, y que no entra esa opción, pues se queda fuera, y está quedando fuera más de la mitad de la población, y es más de la mitad de la población que no tiene acceso a otros recursos y a otras opciones, ¿no? Y luego criminalizamos a la gente porque va y se invade terrenos, se ponen las barrancas, los acusamos de que, ¿no?, que son pobres, inconscientes, y además destruyen el medio ambiente, y todos estos discursos muy maniqueos, ¿no? Muy maniqueos de culpabilizar a la gente cuando en realidad el sistema le está poniendo en una situación de que no hay opciones, ¿no? El tema de los desalojos es un tema también muy importante, tanto en el norte como en el sur del mundo, por distintos motivos, pero sobre todo megaproyectos de inversión y desarrollo, y en tiempos de crisis eso es como la gran opción. Hay que hacer obra pública, y bueno, en nombre del desarrollo se violan derechos humanos todo el tiempo, ¿no? Por eso no nos gusta la palabra desarrollo. Y bueno, en particular la cuestión de los desalojos y los desplazamientos forzados, que insisto, tienen muchas causas, pero la acción pública, combinada público-privada, y grandes inversiones, y que vamos a dar empleo, y vamos a poner las ciudades bonitas, y vamos a hacer grandes Juegos Olímpicos y grandes Copas del Mundo y grandes equipamientos e infraestructuras que luego quedan vacías y que nadie usa, y que se vuelven pedazos, ¿no?, barrio fantasma de las ciudades. Bueno, eso lo hemos visto los últimos 30, 40 años a cada rato. Ahora en Brasil se está preparando ya toda la cuestión de Río, y bueno, y otras ciudades por lo de la Copa del Mundo. Entonces los desalojos es un gran tema por distintos motivos, y los desalojos están tipificados por Naciones Unidas, y ahí HIC, junto con otras redes, ha trabajado mucho, como una violación de derechos humanos antes que nada, digamos, ¿no? Antes de ponernos a estudiarla, es una violación de derechos humanos. Que en general alteran toda la vida de las personas. No es solamente que te echan de tu casa o de las paredes y el techo que te protegen, es que alteran todas tus redes, toda tu forma de vida, toda tu capacidad de subsistencia y de sobrevivencia, ¿no? Más aún cuando se expulsa a la gente de zonas campesinos, ¿no?, campesinos o indígenas que viven de la tierra, con el bosque y con todo esto, y nunca hay indemnizaciones justas, ni alojamientos, ni nada de estas cosas que dicen los instrumentos internacionales, nunca se dan plenamente, pero además cuando se dan solo se limitan a ¿no?, unos cuantos metros cuadrados construidos, que no tienen nada que ver con lo que la gente tenía, son más chicos, pero además no le reponen sus tierras y su capacidad productiva, y el bosque o el río donde pescaban, y todas estas cosas. Eso no se mide, no se estudia, no se considera nunca, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos, parte, así, muy a grosso modo, de la problemática del hábitat, pues que, digamos, conocemos más en América Latina, pero que se está dando en muchos sitios, ¿no? De las industrias extractivas, la cuestión de la minería, la privatización de los recursos, el acaparamiento de tierras y la reconcentración de tierras. En la mayoría de los países no ha habido reforma agraria, pero donde ha habido, pues hay un proceso de reversión de reforma agraria, ¿no?, y de relatifundización de las tierras en muchos sitios del mundo, ¿no? Y eso ahora vinculado con las transnacionales y vinculado con estados nación que están apoyando eso, ¿no? Porque hablamos muchas veces de que el consenso de Washington y la globalización neoliberal debilitó a nuestros estados. Pues sí, en alguna medida les quitó cierta capacidad operativa, pero la verdad es que todo lo que hace la globalización neoliberal y las transnacionales no lo podrían hacer si no hubiera un Estado-nación que está adecuando las leyes, que está adecuando los mecanismos financieros, que está adecuando todo para que eso se pueda hacer. Si no, no se haría, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tener cuidado con nuestros análisis y nuestros discursos de achicamiento, debilitamiento del Estado, porque hay que verlo con más detalle, ¿no? Y tiene matices eso. En este contexto, un poco así ya para pasar a la tercera parte, en este contexto y desde lo que has mencionado al principio de lo que son, pues lo que es la filosofía de trabajo y hacia dónde apunta HIC,
de vuelta, ¿cuál es la apuesta que hace en el proceso que se ha abierto hace 5 años, un poco más? En particular del Foro Internacional Democracia y Cooperación, pero más allá del foro como lugar y espacio de encuentro, en todo el proceso y en toda la dinámica que se genera entre las organizaciones y redes que participan. ¿Cuál es la apuesta, la perspectiva y la visión de HIC de estar dentro de ese proceso? A ver, por un lado estamos convencidos de una mirada más global, o sea, esto de que peleemos por el derecho a la vivienda, a la tierra, al lugar donde vivimos y demás, no significa sí significa una especialización que nos ha permitido desarrollar ciertas cosas, pero no significa que estemos acotados a una defensa y una lucha sectorial, ¿no? Y que solo vamos a hablar de vivienda, solo vamos a hablar de desarrollo urbano, y en esta mirada más integral es que en los últimos años venimos trabajando con otras redes también, tanto a nivel de América Latina como a nivel mundial, el derecho a la ciudad. O el derecho a mirar el territorio y a decidir y a gestionar el territorio de otra manera, ¿no? Y en eso necesariamente hay que articular con otros, y hay que articular con otros temas, hay que articular con otros sectores, hay que articular con otras redes, tanto a nivel regional como a nivel global, ¿no? Digamos, estamos convencidos del trabajo en red, de la relevancia de esta vinculación de lo local y lo global, ¿no? Se decía antes, pensar globalmente, actuar localmente. Bueno, nosotros también decimos pensar localmente, actuar globalmente. O sea, hay una combinación de las dos cosas todo el tiempo, y más en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Donde todas esas tendencias están muy cruzadas, donde una ciudad a veces depende más de cosas de fuera que de cosas de su propio país, ¿no? Entonces, esta mirada más integral de articular, primero entender la problemática de una manera más articulada y compleja, ¿no? El problema de la falta de vivienda es también muchas veces el problema de la falta de no poder ejercer derechos civiles y políticos, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud, ¿no? Si no tenemos un domicilio, si no podemos decir en qué calle vivimos y una casa, un sitio con un número, muchas veces no puedes registrar a los niños en la escuela, no puedes pedir un empleo, no puedes pedir un crédito, etcétera, etcétera. Y los barrios populares, pues esto que decía de la invisibilización, pues son décadas y décadas y décadas de barrios que están ahí, autoproducidos, autoconstruidos por la gente, y no aparecen en los mapas. Favelas enteras que hasta hace poco tiempo no estaban en el mapa, ¿no? De la ciudad, y no en el mapa turístico bonito que se hace para esconder cosas, en los mapas oficiales de los gobiernos y las autoridades, ¿no? Entonces, esta articulación de los derechos, ¿no? Que siempre se habla de la integralidad y la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos, pues para nosotros es esa entrada territorial, ¿no? Necesariamente a partir de un sitio, a partir de un espacio, a partir de la vida cotidiana de la gente, es que todo eso está articulado, ¿no? Por lo tanto, pues necesitamos ampliar nuestras relaciones ya no solo al tema de la vivienda y el hábitat, sino por supuesto con las redes que trabajan temas de equidad de género y mujeres, y, ¿no? Etcétera. Cuestiones del campo, eso también, porque parte del asunto es esta representación como si el campo y la ciudad fueran cosas distintas y enfrentadas, ¿no? Y que son problemas que cada uno resuelva por su cuenta. Esa visión de entender el problema así también ha separado e imposibilitado la articulación de las luchas. Entonces tenemos luchas urbanas y tenemos luchas campesinas y tenemos luchas indígenas, y muchas veces las luchas indígenas y las campesinas también, ¿no? Enfrentadas o que no coinciden, y esas a su vez con las luchas urbanas, cuando en realidad estamos viviendo dinámicas que afectan los territorios de la misma manera. Se está echando a la gente del campo, pues tiene que ir a vivir a la ciudad, ¿no? Y cuando llega a la ciudad, pues no tiene las cosas que necesita. Y la ciudad, para sobrevivir, está tomando recursos y agua y demás que son de gente que vive en otro sitio, y no... En fin, esta como mirada que nos divide, ¿no? Que nos fragmenta, cuando en realidad está todo integrado, y esa posibilidad de integrarlo, por supuesto, es muy compleja, pero nos permite articularnos con otros. Entonces, avanzar en esta articulación de redes para nosotros es fundamental a nivel del debate conceptual, a nivel del debate programático, ¿no? De qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuáles son las prioridades, de enlazar cosas que se nos presentan como divididas, como que tienen lógicas propias y que pues no podemos entender porque pues, no están divididas. Entonces,
me parece que es un esfuerzo fundamental. Y por supuesto esta posibilidad del trabajo entre las regiones. Por un lado, ¿no? América Latina, Asia, África, pero también con el norte, ¿no? Que cada vez son menos los espacios para poder hacer eso. Y nos parece que son fundamentales. O sea, los tienen los gobiernos, los tienen las empresas, pero la sociedad civil, pues, digamos, el Foro Social Mundial es un gran esfuerzo para eso, el Foro Mundial de Alternativas también, y entendemos que el Foro Internacional de Democracia y Cooperación apunta a eso, ¿no? Es una plataforma que pretende contribuir como un espacio más a esa articulación de distintas miradas, de distintos sectores, de distintos temas, forzándonos a que tenemos que mirar eso más integralmente y por lo tanto articular. Y eso, para articular necesitas un lenguaje común, unos conceptos comunes, que es parte de lo que hemos estado intentando hacer aquí. Necesitas ponerte de acuerdo en unas estrategias, necesitas, sí, eso, tratar de entender lo mismo por los nombres que damos a las cosas, ¿no? Y eso es muy complicado, no hay muchos espacios para eso, por eso pues estos sitios tenemos que cuidarlos, tenemos que profundizarlos, tenemos que diversificarlos. Creo que es algo que hemos venido hablando dentro del foro, la necesidad de involucrar más movimientos sociales, organizaciones sociales, que nos den también otras miradas, ¿no? No se trata solo de miradas de redes o miradas de ONGs o miradas de profesionales, sino las miradas de las luchas que se están dando todos los días allá afuera, ¿no? Creemos que eso es fundamental, que es muy difícil avanzar en profundizar esto sin eso. Y por otro, la cuestión de incidir. Estamos también aquí para tener una agenda común de acción entre nosotros, de fortalecer nuestras luchas, pero también incidir en donde se están tomando las decisiones, incidir en donde se está definiendo cuánto dinero, a dónde y a quiénes, y en general en esos centros nos ponen a todos unos enfrentándonos a otros, ¿no? Ahora hay para ti, pero no hay para allá. Entonces América Latina yo, no, ahora le vamos a dar a África, y no, y así. Y luego mujeres no, ahora le vamos a dar al campo, y luego al campo no le vamos a dar a la ciudad, y todas estas cosas muy perversas, que caemos en ese juego todos, y me parece que estos espacios son un sitio como para parar y poner todo eso en perspectiva y darnos cuenta que en realidad pues es una misma dinámica, es una misma lógica que nos está afectando y que tenemos que verla, ¿no? Construir esa mirada común desde todos los sitios, y que pues solo con estos espacios se puede. Y la apuesta de que es un proceso, no es un evento, no es una reunión una vez cada 2 años. Y bueno, creo que en eso se ha estado trabajando bastante, sobre todo en lo que a nosotros nos toca los últimos 3 años, ¿no? Ya de preparar los eventos, colaborar en la preparación de los eventos, profundizar esta figura de los foros regionales, que creemos que son centrales. Se empezó como algo, bueno, hagamos un foro regional así, y los que se han hecho han salido muy bien, se ha podido profundizar muchísimo, y bueno, nos parece que hay que seguir apuntando por esa línea, ¿no? De reunirnos a nivel regional, poder ir más a fondo en algunas cosas que en lo internacional a veces se complica, pero a partir de esos procesos alimentar el debate también entre las regiones, ¿no? Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.